Los lineamientos curriculares. Los lineamientos curriculares son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que define el MEN, con el apoyo de la comunidad académica educativa para apoyar el proceso de fundamentación y planeación de las áreas obligatorias y fundamentales definidas por la Ley General de la Educación en su artículo número 23. En el documento establecido por la profesora se puede encontrar el contexto en que se habla este lineamiento, en el que se debe romper las barreras idiomáticas para que exista una inclusión social y cultural, es decir, aprovechar la riqueza de las culturas, costumbres, razas de la lengua extranjera, para así enriquecer la propia, o sea, la lengua materna, el español, para que de esta manera se dé una interacción significativa entre todos los hablantes de una segunda lengua y se comprenda más fácilmente todo lo que pasa en diferentes culturas existentes. En el documento de los lineamientos curriculares mencionan dos conceptos importantes, los cuales son desarrollo interlingual y desarrollo intercultural. Primero les voy a hablar sobre el desarrollo interlingual. Bueno, es ese proceso por el que debe pasar toda persona que está aprendiendo una nueva lengua para llegar a hablarla como una persona nativa. Se divide en 3 estadios. El primero se llama periodo silencioso y como su nombre lo indica, pues el hablante no puede expresar casi nada, solo palabras sueltas o frases básicas. El segundo se llama estadio presintáctico, pues aquí se dan los primeros intentos de construir frases y aparecen las estructuras como sujeto, verbo, complemento. Y por último, el estadio sintáctico. Aquí pues aparece el tiempo en pasado, las interrogaciones, las preposiciones y los artículos, y pues los hablantes son capaces de elaborar frases más complejas. Bueno, por otro lado también aparece algo que se llama el input comprensible, es decir, ese proceso en el cual el docente le facilita a los estudiantes ejemplos y usos de la lengua. Bueno, primero que todo, este input debe ser básico para que el estudiante lo comprenda, pero eso sí, siempre añadiendo temas nuevos para que enriquezcan el aprendizaje y relacionen lo que ya conoce con lo que está aprendiendo. Ahora pasamos al desarrollo intercultural. Es ese proceso de aprendizaje de una lengua extranjera en el que entran en juego los factores internos, es decir, la lengua materna y la cultura propia, y los factores externos, la lengua extranjera y su cultura. Estos factores se unen y se fortalecen entre sí, haciendo que la persona sea capaz de interpretar con más facilidad la cultura extranjera desde su propia cultura y viceversa. Les doy un ejemplo. Supongamos que yo tengo un amigo de Estados Unidos y nosotros de vez en cuando nos reunimos para compartir tradiciones y culturas. Él, desde su cultura, va a entender por qué nosotros acá en Colombia celebramos el Carnaval de Barranquilla, y yo, desde mi cultura, voy a entender por qué allá en Estados Unidos celebran el Día de Acción de Gracias. Esto nos permite a nosotros pues respetar, tolerar, comprender e interpretar las diferentes culturas a las que nos sometemos al momento de aprender una nueva lengua extranjera. Yo voy a hablar de la competencia en el lenguaje. En la competencia del lenguaje se encuentran 3 componentes muy importantes. La primera son los componentes en el lenguaje, la cual abarca varios tipos de conocimientos en la comunicación que usamos a través del lenguaje. Los otros 2 componentes son las competencias estratégicas y los mecanismos psicológicos, que incluyen las capacidades mentales y los mecanismos físicos mediante los cuales se logra dicho conocimiento. La competencia del lenguaje también está basada en los tipos de habilidades que ésta presenta. La primera es la organizativa, que hace referencia al dominio de la estructura del lenguaje, es decir, en este caso vendría siendo el manejo de la gramática, y la pragmática, que se define como la competencia ilocutiva. Esto quiere decir que es el uso funcional del lenguaje. Con esto los estudiantes de otras lenguas van a desarrollar métodos para comunicarse de manera efectiva. Estrategias del aprendizaje.
La comunicación es un factor muy importante en el aprendizaje de las lenguas extranjeras, por lo tanto se requiere de un aprendizaje sustancioso para una clara aprehensión del idioma. Se han desarrollado muchas estrategias para adquirir este aprendizaje, las cuales están divididas en dos grupos: las estrategias directas y las estrategias indirectas. Las estrategias directas se encuentran En las estrategias directas se encuentran las estrategias de memoria, las estrategias cognitivas y las estrategias de compensación. En las estrategias indirectas se encuentran las estrategias metacognitivas, las estrategias afectivas y las estrategias sociales. Ahora hablaré un poco sobre cómo funcionan estas estrategias. Las estrategias de memoria. Las estrategias de memoria son las estrategias que acuden a la memorización. Son las que ayudan al estudiante a guardar y rescatar información. O sea, es un aprendizaje sistemático que implica recordar sonidos, frases, expresiones, reglas y permite adquirir nuevos conocimientos para ser usados posteriormente. Las estrategias cognitivas. Estas nos permiten comunicarnos a pesar de las limitaciones en el conocimiento del idioma. Es decir, nos ayuda a analizar los comportamientos y gestos para poder inferenciar una idea. Por ejemplo, cuando no entiendes muy bien lo que la otra persona dijo, pero con sus gestos o su actitud determinas si es algo negativo o positivo, si está feliz o enojado. Estrategias de compensación. Esta estrategia busca suplir las carencias en el conocimiento. Es la que te hace tener en cuenta el contexto para poder mantener el sentido de una conversación o compensar alguna palabra que no se haya entendido, haciendo uso bien de otros recursos como lo pueden ser los sinónimos. Estrategias metacognitivas. Las estrategias metacognitivas se refieren al autoanálisis, a poder autocontrolar nuestro aprendizaje, planeación y evaluación. Las estrategias metacognitivas nos ayudan a pensar de manera crítica y evaluar nuestro aprendizaje, lo que se denomina automonitoreo. También a determinar objetivos, las metas de aprendizaje que queremos alcanzar y a tener la capacidad de conectar la nueva información con material ya conocido para complementar o rectificar. Estrategias afectivas. Esta estrategia está dirigida a los sentimientos, emociones y tranquilidad mental de la persona. Bien, se sabe que mucho de algo no es bueno. No saturarnos de tanta información y estrés nos ayuda a aprender y a afianzar las cosas ya aprendidas. La autocompensación, premiarnos a nosotros mismos por nuestros avances, nos estimula y nos motiva a continuar aprendiendo. Generar un ambiente de regocijo y agradable nos liberará del estrés y facilitará la atención y la disposición que tengamos al momento de la clase. Las estrategias sociales. Las estrategias sociales nos motivan a apoyarnos, interactuar, verificar y comparar nuestros conocimientos con los demás. La interacción social ayudará a afianzar ideas, la cultura, el trabajo en equipo y el aprendizaje mutuo. Todas estas estrategias son muy útiles en cada etapa de nuestro aprendizaje, pero su uso también depende del nivel de conocimiento que se tenga del idioma a aprender. Y finalmente yo les hablaré acerca de las recomendaciones metodológicas para la enseñanza de lenguas extranjeras, puesto que estas metodologías permiten el desarrollo de los currículos correspondientes. Primera, metodologías activas e interactivas con factor lúdico. Estas metodologías se caracterizan por permitir a los estudiantes que sean ellos los actores de apropiarse de esta lengua extranjera activamente. Con esto quiero decir que los estudiantes pueden practicar esta lengua extranjera tanto en el aula de clases como en su entorno. Y el factor lúdico tiene la característica de familiaridad, lo que facilita el aprendizaje. Segundo, actividades interesantes y significativas que se centren en el alumno, es decir, que se acomoden a sus intereses. Tercero, actividades que se encarguen del desarrollo potencial de los estudiantes.
Y para permitir este desarrollo se tiene que enfocar en la edad y en el grado de los estudiantes. Cuarto, metodologías que integren lo conocido con lo nuevo. En esta metodología el estudiante va a ser capaz de reflexionar acerca de lo que ya sabe para posteriormente aprender cosas nuevas. En cuanto al aprendizaje de una lengua extranjera, el estudiante debe aprovechar su lengua materna como recurso valioso para aprender esta nueva. Quinto, metodologías flexibles. Sexto, metodologías que vayan de la mano con la cultura, puesto que la cultura y las lenguas extranjeras son inseparables. Y finalmente, las metodologías que valoran los factores afectivos de cada uno de los estudiantes.